Muy buenos días, queridos hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Comenzamos en el día de hoy la primera semana de preparación al corazón inmaculado de la Reina de la Paz. Y lo hacemos de la mano de un texto del libro de los Números que nos va a hablar de una institución que utilizaban los antiguos israelitas, una institución religiosa que se llama el nazireato. Nazireato es un voto de consagración a Dios. Vamos a leer este texto, voy a elegir unas frases para dar inicio a esta reflexión en la que vamos a tocar el tema de la consagración a través de esta figura religiosa del nazireato. Nuestra consagración queda reflejada en este nazireato. Lo hacemos, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto escogido dice lo siguiente. Dijo Yahvé a Moisés: comunica esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer decide hacer voto de nazireo, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante, tampoco beberá zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante, queridos hermanos, este voto de nazireato que se contempla aquí en el libro de los Números. A primera vista puede parecer que este voto contempla un contenido superficial: no beber vino, no tocar a los muertos, no mutilarse el cabello, dejarse el pelo largo. 3 condiciones exteriores del nazir que a primera vista parecen superficiales, porque estamos leyendo este texto con una mirada superficial. Y no hay que olvidar, queridos hermanos, que este texto, la Sagrada Biblia, las normas que contienen, por superficiales que nos parezcan, por exteriores que nos parezcan, contienen una sabiduría espiritual. Es una sabiduría espiritual. Son normas que tienen contenido espiritual. Aunque sean normas legales, tienen contenido que se deben referir a lo espiritual. Recuerdo una frase que viene en el libro, en una de las cartas escritas por San Pablo, donde pone de manifiesto esta clave espiritual de lectura con que hemos de abordar la Biblia. Dice San Pablo: ¿habéis oído eso que dicen, no pondrás bozal al buey que trilla? Y añade: ¿desde cuándo Dios se preocupa por los animales? Es que no está hablando para decir lo siguiente, ¿no? Como si dijera San Pablo: es que no está hablando de vosotros, es que no está hablando del hombre. No pondrás bozal al buey que trilla. Significa que tienes que dar descanso a los apóstoles que están trillando el corazón de los hombres, trabajando sin descanso por el reino de los cielos, predicando sin parar, yendo de acá para allá, de un sitio para otro. Muchas veces teniendo que dormir en sitios difíciles, con dificultades, a lo mejor que tienen que pasar días de ayuno sin comer, pero que nunca les ha faltado de nada. No pondrás bozal al buey que trilla, que es una norma jurídica del Antiguo Testamento. Le habla San Pablo
de aquellos que se entregan a la labor de la evangelización. Está hablando de los apóstoles. Estas normas exteriores, no probar el vino, no cortarse el cabello, no tocar a los muertos, nos está hablando de la consagración a Dios en lo profundo del corazón, con unos términos espirituales que en principio se nos oculta, que no podemos ver con claridad. Hay un velo que hace que lo veamos como superficial, que nos oculta la profundidad de la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios en nosotros la que nos tiene que facultar para ver lo que nos está diciendo. Cuando está hablando de esta prohibición de tomar vino, que no es para que se emborrachen, sino que está hablando de otra cosa, que es el mismo voto que hace nuestro Señor Jesucristo cuando está con los apóstoles reunidos en la última cena y les dice: ya no probaré del fruto de la vida hasta que vuelva. El voto del nacimiento. O cuando se encuentra con Santa María Magdalena después de resucitar y le dice: no me toques, no me toques. El Señor ha resucitado, se encuentra con la Magdalena y le dice: no me toques todavía, que todavía tengo que subir al Padre. No tocar a los muertos que no tienen la vida eterna, que es el mismo Jesucristo resucitado. O cuando nuestro Señor se le revela a Santa Faustina Kowalska y ella escribe ese diálogo maravilloso que se ha dado en llamar diálogo de la Divina Misericordia, y vemos que el Señor mismo le pide a Santa Faustina Kowalska: pinta un cuadro con lo que estás viendo, con este rayo de luz roja y azul que sale de mi corazón, que es el amor por el mundo, es la purificación que proviene del Espíritu, los sacramentos que brotan de mi corazón abierto. Píntalo. Y cuando Santa Faustina lo pinta con el pelo largo, cumpliendo este voto de nacireato. No te cortarás el cabello. ¿De qué nos habla, queridos hermanos? Estos tres votos del consagrado a Yahvé, el nacir, a nosotros que nos vamos a preparar a esta consagración. No probar el vino del pecado, podríamos decir, porque a eso se refiere el vino. El vino del pecado es lo contrario del vino del Espíritu Santo, de la alegría que proviene del Espíritu Santo, de la paz, del amor, de la ternura, de la dulzura que proviene del Espíritu Santo, el vino del Espíritu. Pero aquí nos está hablando no probar el vino del pecado, el vino de la muerte, el vino de las tinieblas. No cometas pecado, no incurras en falta, no concibas deseos impuros en tu corazón, pensamientos impuros que te puedan apartar de Dios, omisiones impuras que te impidan cumplir la voluntad de Dios. Apártate de ese vino de muerte, porque igual que el vino natural, el que bebemos en la mesa, tiene cierta influencia sobre nuestro ser, sobre nosotros, sobre nuestra alma, que no podemos hablar con claridad porque estamos borrachos de vino, que no podemos andar rectamente porque estamos borrachos de vino y vemos doble y nuestras facultades están todas disminuidas, como si viniera aquí a decirnos este texto, queridos hermanos, de tener cuidado con el vino del pecado, que va a tener influencia en vuestras potencias, va a oscurecer vuestra conciencia, va a sesgar los santos sentimientos sembrados en tu corazón. Ya no vas a tener sentimientos puros, tus sentimientos van a ser impuros. Te va a alterar todo tu ser, tu conciencia, tu voluntad. Ya no se va a dirigir
conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos, y vas a empezar a justificarte, a justificar el pecado con el sentido común del mundo, el sentido común que maneja el mundo, la razón que maneja el mundo, que no es una razón iluminada, es otro tipo de razón oscurecida por las tinieblas, y vas a vivir ahí, vamos a vivir ahí, si no nos cuidamos del vino de la muerte, del vino de las tinieblas, del vino del pecado. Nos está diciendo, el pecado no es una acción que tú ejecutas y ya te puedes olvidar de ella. No es eso el pecado. El pecado tiene influencia en todas tus potencias. El pecado tiene muerte viva en ti. El pecado te va a arrastrar, te va a corromper lentamente. No quedan los actos en el vacío, sino que tienen vida propia. Gloria Polo, en una señora que se convirtió de Bogotá, recibió una especial iluminación de Dios. Ella le cayó un rayo y estuvo condenada, pero por una gracia del Señor pudo volver otra vez a la vida. Pero ella estuvo allí, en el otro lado, y nos cuenta, ella ahora que va predicando por el mundo, va contando su historia. Declara, afirma, contundente, el pecado es espíritu. El pecado no es una acción, es un espíritu al que abrimos la puerta. Y el que se llena de pecado se llena de mal espíritu, de malas inclinaciones, de malas influencias que vienen a nuestra vida, a nuestro corazón, para pasarnos facturas, para arrebatar nuestro corazón de las manos del Padre. El pecado es espíritu. Nos habla aquí, queridos hermanos, también de no tocar a los muertos. ¿Qué sentido espiritual podemos darle a este no tocar a los muertos? No relacionarnos con los muertos, con aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, aquellos que generan costumbres de muerte, espectáculos indecentes a donde nos quieren llevar, para que nos olvidemos de Dios, para que nos apartemos de Dios, programas de televisión que nos trae a colación la inmundicia del mundo, las malas artes, las malas costumbres, las malas palabras, las malas conversaciones, las conversaciones impuras, los malos estilos, los improperios, los insultos, las faltas de respeto que entran a nuestro corazón a través de esos programas basura que la televisión nos ofrece a todos los días, a nuestros hijos, quieren entrar en nuestros hijos, incluso a través de los dibujos animados, para promover costumbres desviadas del santo magisterio de la vida de Dios. No tocar a los muertos, no te pongas en contacto con ellos, no te pongas en contacto con el mundo, mantente en la clausura de tu corazón, pon tu corazón en mí y entra dentro de tu corazón y pon unos muros de piedra en tu corazón y una celda interior en donde tienes que vivir para que el mundo no entre en contacto contigo, no te pervierta lentamente, poco a poco, sin darte cuenta, y no entre la ideología del mundo en tu corazón. Siempre despierto, siempre vigilante, porque si te convence el mundo, si el demonio a través del mundo te convence en un punto contrario al catecismo de la Iglesia, ha entrado ya la corrupción en ti. No tocar a los muertos, ni siquiera los toques. No te pongas en contacto con lo malo. Apártate de lo que se opone al Señor. Apártate de los malos libros, las malas revistas, las malas películas que puedan tener influencia en ti, que te puedan convencer para que aceptes la inmundicia, lo que se opone a Dios. ¿Qué significa, queridos hermanos, en este tercer punto que abordamos? ¿Qué significado espiritual podemos dar a ese pelo largo que el Señor no se corta, a ese pelo largo
que Juan el Bautista también se deja porque son consagrados a Yahvé, son nazires, han hecho el voto de nazireato y se dejan el pelo largo. Es el velo que representa y significa que ya no pensamos nosotros con nuestros pensamientos, sino que es la sabiduría de Dios la que actúa en nosotros. Está expresando un sentido de obediencia perfecta, entregada, encendida a Yahvé, a Dios. No es nuestra mente la que piensa y por eso la tapamos. El cabello largo es un velo natural. Expresa un velo natural. No pensamos nosotros con nuestros pensamientos porque tapamos con nuestro cabello nuestra cabeza. Pensamos con los pensamientos de Dios. Hemos muerto a nosotros mismos para que sea en nosotros el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, pero es necesario pisar la cabeza de la serpiente que quiere pensar con nuestra cabeza. Y por eso la tapamos con el velo natural del cabello. Está explicando. Cuando Juan el Bautista, con el pelo largo, se pasea por los desiertos, se pasea por las calles de Jerusalén y la gente contempla su largo cabello, está expresando, está explicando, se ha convertido en una explicación encarnada, que él obedece a Dios por encima de todas las cosas, que hace en su vida la voluntad de Dios. Es un llamado a la obediencia, que él no toma las decisiones, que él dice y hace lo que Dios le dice hacer y decir. Sus palabras, de sus labios brota las palabras de Dios, que ha puesto sus pensamientos divinos en su corazón divino que está en el corazón del consagrado. Nosotros, queridos hermanos, por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Y somos profetas porque hablamos lo que Dios nos dice que hablemos, como los profetas del antiguo Israel. Dios les habla y ellos dicen lo que Dios les ha dicho que digan a los israelitas. Hablan de parte de Dios y nosotros también, como bautizados, estamos llamados a hablar de parte de Dios a nuestros hermanos con quienes nos encontramos en el mundo, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Entonces uno me puede decir, bueno, pero es que a mí Dios no me habla. A los profetas de Israel les dictaba lo que tenía que decir, pero a mí yo no lo escucho. Yo no sé qué me dice Dios, no lo escucho en mi corazón. Los católicos, que somos profetas por el bautismo, hemos recibido toda la palabra de Dios en Jesucristo. Y lo que tenemos que hablar es Jesucristo, el Evangelio. Ahí se nos ha dicho todo. Tenemos que hablar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está contenida la palabra de Dios. Dios nos da el catecismo de la Iglesia y más aún el magisterio de la Iglesia y más aún las palabras de Jesucristo, el Evangelio, pero cambia la forma en cómo nos dice las cosas, no como a los antiguos profetas de Israel, que les habla de una manera directa a través de una voz hablada que ellos escuchan y lo ponen en los libros, en los antiguos libros sagrados que tengo aquí en mis manos. Cambia la forma de expresarse de Dios. Ahora se expresa a través del catecismo que ya está dicho para todos nosotros. El catecismo de la Iglesia, el magisterio a través del Evangelio. Como si el Señor te dijera, Antonio, aquí tienes mi palabra. Aquí tienes mi palabra. Tienes a mi Hijo, a Jesucristo, tienes el Evangelio. Con el Evangelio puedes entender. Es la llave de interpretación de las antiguas Escrituras. Eso es lo que tienes que hablar de parte mía.
tienes el catecismo de la Iglesia. Eso es lo que tienes que hablar de parte mía, porque tú eres profeta para hablar de parte mía. Y por el bautismo estás llamado a hablar de parte mía. Tienes que hacerlo. Lo que yo te he dicho a través del catecismo de la Iglesia, a través del Evangelio de Jesucristo. En ese marco, sin desviarte en ningún momento. Tienes que ser obediente. Y esta obediencia se traduce en el testimonio de nuestra vida. El testimonio de la vida de un consagrado es este. Es vivir el Evangelio, vivir el catecismo, que hay cosas que no vas a entender, ya te lo adelanto, del catecismo de la Iglesia. No vas a entender muchas cosas. No vas a entender por qué los homosexuales no se pueden casar. ¿Por qué la Iglesia prohíbe los métodos anticonceptivos de reproducción artificial? ¿Por qué no se puede planificar? ¿Por qué no puede haber mujeres sacerdotes? Hay muchos interrogantes que no entendemos. Pero hay que aceptar la palabra de Dios como la aceptaron los profetas. Hay que aceptar el catecismo como es. En la oscuridad de la fe, y la fe, estoy hablando de que nos va llevando en esta oscuridad que es necesaria, donde no hay luz, donde no ves con claridad las cosas, exige de ti un acto de fe. Por eso es la oscuridad de la fe. Porque crees sin entender completamente las cosas. Aceptas el catecismo sin entender completamente las cosas. No importa. Lo que ahí dice lo ha dicho Dios y se acabó. Yo creo, yo tengo fe de que es Dios el que me está hablando, del que me habla, en virtud de la autoridad de mi Padre Celestial, en virtud de la autoridad de Jesucristo, en virtud de la autoridad del Espíritu Santo. Yo acepto lo que ahí se dice y acepto ponerme el velo del consagrado. Acepto dejar, como si dijéramos, morir a mí mismo para que la sabiduría divina, que no comprendo completamente, actúe en mí, determine mi vida y marque el rumbo de mi camino. Esta es la cosa, queridos hermanos. Estos votos tienen un sentido espiritual en nuestra vida. Nos está hablando de una fidelidad a Dios, de una entrega de corazón a Dios, de un romper de una vez por todas nuestro romance oculto en el corazón que tenemos con el pecado. De eso nos está hablando, de una entrega verdadera. Pues nada más, queridos hermanos, basta por hoy esta reflexión sobre el nazireato, que es una reflexión, como he dicho, sobre nuestra consagración, la que iniciamos en el día de hoy con esta reflexión. Que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor, que el Señor os muestre su rostro y os conceda la paz.